Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimas gracias por haberos unidos a nuestra webinar. Yo soy Leticia, responsable de marketing de Lucanet España. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra webinar titulada La automatización como nuevo paradigma en la consolidación financiera. Este evento está organizado por CIS Consulting, consultoría dedicada a la implementación de soluciones tecnológicas, y Lucanet Spain, proveedor de software para consolidación, planificación y reporting financiero. Contamos igualmente con la colaboración especial del Centro de Estudios Financieros, CEF, Escuela de Negocios y especialistas en consolidación de estados financieros, IFRS y consolidación fiscal, entre otros. Durante la jornada de hoy vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, nuestros compañeros de CIS Consulting hablarán sobre los tres componentes fundamentales para automatizar el proceso de consolidación: equipo, metodología y tecnología. En segundo lugar, desde Lucanet hablaremos sobre los beneficios de la automatización en Financial Performance Management, un oasis dentro del caos financiero. Para finalizar con las presentaciones, el Centro de Estudios Financieros expondrá su presentación titulada El éxito del proceso: entender el objetivo de la consolidación. Durante el desarrollo del webinar, los asistentes podéis ir formulando preguntas que os surjan, que serán respondidas durante el foro de debate final. Dicho esto, empezamos. Me gustaría dar la palabra a mis compañeros de CIS Consulting, Alejandro de la Concha y Genís del Pino. Gracias, Leticia, por la presentación. Bueno, pues a nosotros nos toca iniciar este webinar con la primera ponencia, en la que hablaremos de cómo, sumando equipo, metodología más tecnología, podemos asegurar el éxito de un proyecto de automatización de consolidación de estados financieros. Pero bueno, antes de entrar en detalle, nos vamos a presentar. Mi nombre es Alejandro de la Concha. Yo soy socio director responsable de la práctica de CPM dentro de CIS Consulting. CIS Consulting, que es un equipo dedicado a ayudar a empresas a mejorar sus procesos de consolidación, planificación y reporting. Y CPM, para aquellos que no ubiquen muy bien ese acrónimo, quiere decir Corporate Performance Management, y son estas herramientas, son las herramientas tecnológicas que cubren estos tres procesos: consolidación, planificación y reporting. Tengo 20 años de experiencia implementando proyectos de CPM en diversas industrias y cualquier tipo de complejidad, teniendo cerca de o más de 140 proyectos implementados. Estoy formado en informática, pero bueno, tengo especializaciones en finanzas, en gestión de proyectos y más recientemente en Machine Learning y ciencia de datos. Conmigo se encuentra Genís del Pino, el cual es uno de nuestros consultores con mayor experiencia y conocimiento en consolidación, y por tanto es el responsable de esta práctica dentro de CIS. Lo dejo que se presente. Hola, buenos días. Gracias, Alex. Mi nombre es Genís del Pino. Tengo 6 años de experiencia implementando soluciones CPM. En estos 6 años pues, he participado en más de 20 proyectos en distintos sectores y me he especializado en software de consolidación. Actualmente mi cargo es responsable de los proyectos de consolidación de CIS Consulting, y durante estos 6 años pues también me he certificado del software de consolidación de Lucanet. He superado con éxito los cursos de consolidación de estados financieros y de reporting de cuentas anuales del CEF. Gracias, Genís. Os explico un poco más acerca de CIS Consulting. Somos un equipo de consultores que ayuda a las empresas, en concreto al área de finanzas, a mejorar sus procesos a través de tecnología. Como lo mencioné, nos especializamos en consolidación, planificación y reporting, y al ser una empresa de tecnología, siempre buscamos trabajar con las mejores herramientas de este nicho. Tal es el caso de Lucanet, la cual es una herramienta que en nuestra opinión tiene un enfoque muy de negocio, a pesar de ser una herramienta informática, ya que sus fundadores la pensaron como una herramienta de financieros para financieros. Por otro lado, contamos con un equipo que sabe y conoce del negocio y está formado y certificado por uno de los principales, y yo diría pocos, centros educativos que enseñan a consolidar, y con esto me refiero al CEF. Esto es muy importante, ya que en la consolidación, si el consultor o el asesor que está implementando no sabe consolidar, acabará siendo simplemente un programador que no podrá hacer ese vínculo entre tecnología y negocio. Tenemos
cerca de 12 años de existencia con presencia local tanto en Barcelona como en Madrid, pero con experiencia internacional adicional. Esto se traduce en que tenemos un trato cercano, inmediato y con conocimiento de las consideraciones y estándares locales, como es el Spanish GAAP, o internacionales como IFRS o US GAAP, por decir tal vez las más relevantes. Hemos implementado cientos de proyectos con éxito y hemos capitalizado esta experiencia en una colección de buenas prácticas que podríamos llamar metodología. En otras palabras, esa metodología es ese paso a paso que si seguimos nos asegura el éxito. Y como podéis ver, brevemente he tocado tecnología, equipo y metodología, los cuales son tres componentes en los cuales ponemos el foco a la hora de acometer proyectos. Y pues para conocer mayor detalle sobre esto, os dejo con Jenis. Gracias, Alex. Antes de empezar a comentar las bases de éxito de un proyecto, me gustaría que nos fijésemos en la imagen que vemos en pantalla, ya que creo que muestra el transcurso de muchos de los proyectos o algunos de los proyectos que alguna vez hemos vivido. Y nos haremos la pregunta siguiente. ¿Lo que bien empieza, bien acaba? ¿Por qué decimos esto en CIS Consulting? Porque todos sabemos que las bases del éxito de cualquier proyecto son equipo, metodología y tecnología. Pero, sin embargo, bajando a la realidad, según un estudio del Project Management Institute, referente al éxito de los proyectos de IT, se concluyó que el 40% excede en presupuesto, el 50% excede en tiempo, el 30% no cumple el alcance previsto, el 15% se cancelan y tan solo el 30% tienen éxito. Es decir, en esta pequeña presentación vamos a ver cómo optimizar estas tres bases de éxito que todos sabemos para poder aumentar el ratio de éxito de nuestros proyectos. Empezaremos con el equipo, con las personas. Para ello nos fijaremos en la portada de la película que vemos en la imagen. En ella hay grandes actores y actrices, pero sin embargo fue la peor película de 2011. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay que entender que el conjunto es mayor que la suma de las partes. Cuando formamos un equipo, la mayoría buscamos personas que sean proactivos, que tengan experiencia, conocimiento, actitud, etc. Pero hay que tener en cuenta que a la práctica no todo el mundo, por muchas virtudes que tenga, tiene las capacidades idóneas para trabajar en equipo. Para sacar el mayor partido del trabajo en equipo, hay que seleccionar cuidadosamente a las personas y formar equipos que tengan como valores la responsabilidad sobre lo que hacen, es decir, que den respuesta a los compromisos que establecen inicialmente con las partes del proyecto, que se adapten. Vivimos en contextos de trabajo de continuo cambio, con lo que debemos adaptarnos, alinearnos a la disponibilidad de nuestros interlocutores lo máximo posible. Y como tercer punto, los equipos deben ser ágiles, deben entender en profundidad la problemática de todas las partes para planificar una solución integral de forma conjunta. Y sobre todo, los equipos deben buscar la sinergia entre las partes, porque lo que hace un equipo poderoso no son los individuos, sino que es la sinergia. Como segundo punto que mencionábamos, tenemos la metodología. Todos, en algún momento del proyecto, tendemos a aplicar metodología de algún modo. Pero básicamente en la mayoría de proyectos lo que observamos es que se presta mucha atención a la triple restricción, que es alcance, costes y tiempo, pero sin embargo estos tres factores, estas tres dimensiones, haciendo el símil en la imagen, tan solo son la punta del iceberg. El éxito del proyecto lo va a dar la buena aplicación de otra serie de dimensiones que están más ocultas, que son la cara, lo que no se ve del iceberg, como son los recursos, la calidad y los riesgos. Y sin ir más lejos, ¿de qué nos sirve tener un proyecto que cumpla alcance, costes y tiempo si no tiene la calidad adecuada o tiene el riesgo de funcionar tan solo una vez? El proyecto de automatización de los estados financieros solo funciona el primer cierre contable. Para poder unir todas estas dimensiones, debemos considerar un buen plan de comunicación que nos indique el cuándo y el cómo se van a poner en marcha las acciones del proyecto y un buen plan de integración que nos diga las actividades necesarias para activar los diversos procesos del proyecto. Todo esto, tenerlo en cuenta durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y no nos olvidemos que la metodología tan solo es un camino para llegar al objetivo del proyecto y que en última instancia el objetivo del proyecto es satisfacer a los interesados.
Como tercer punto, hablaremos de la tecnología. Vivimos entre tecnología y la usamos a diario, pero sin embargo debemos pasar de usar la tecnología a comprenderla. Y un ejemplo muy claro es cuando nos hablan de la nube. La nube no es un lugar donde viven los ficheros, sino que es un sistema de recursos que actúan como servicios virtuales. O sea, hay una diferencia entre lo que nos imaginamos y lo que realmente es comprenderlo. Lo que estamos viendo es que hay que entender la importancia de la transformación digital y que el papel del financiero se está transformando y que este nuevo financiero debe adquirir o debe tener las competencias clave que en CIS Consulting consideramos que son básicas. La primera es experiencia contable y financiera. El financiero respalda el negocio y el crecimiento de la actividad, con lo que debe tener una formación y una experiencia a la altura. La segunda es la capacidad de vincular datos y negocio. Esto es, el propio financiero debe ser capaz de entrar en su herramienta, en este caso de consolidación, obtener los datos, modelarlos y ser capaz de dar respuesta a las preguntas que dan negocio. No buscar el soporte de terceras partes para hacer esto. El tercer punto, muy importante, conocimientos de informática. Vivimos rodeados de herramientas financieras, una para reales, una para consolidación, una para planificar. Para poder optimizar cada una de estas herramientas, el financiero, que al final es el que define lo que quiere que le dé cada una de estas herramientas, debe ser capaz de saber los límites, porque así optimizaremos el resultado de los proyectos, si sabemos los límites de lo que nos puede dar cada herramienta. Y por último, comunicación efectiva. Como decimos, en un proyecto de automatización de procesos financieros es probable que el financiero se pase más de la mitad del tiempo trabajando con gente de sistemas. El financiero, por su parte, tiene que intentar modelar el máximo posible su lenguaje al de sistemas. Igual no hablar desde un punto de vista tan financiero e intentar modelar un lenguaje un poco más técnico para que el de sistemas sea capaz de ofrecerle la mejor solución, que haya una comprensión en la comunicación y se den la mejor solución. Y como último, ¿qué conclusiones extraemos del análisis de los 3 puntos? ¿Cómo podemos conseguir que lo que bien empieza, bien acaba? Pues en CIS Consulting, dentro de las 3 bases de éxito, consideramos 7 factores. Dentro de equipo, consideramos la implicación de los usuarios. Eso sería alinear los objetivos del usuario con el objetivo del proyecto para que vayan unidos durante todo el proyecto. Y la segunda es la madurez profesional. Eso nos permite potenciar la forma en cómo trabajamos en equipo y potenciar la comunicación, la delegación, todas estas virtudes que hacen falta para trabajar en equipo. En cuanto a metodología, consideramos muy importante involucrar a los stakeholders. Siempre intentamos buscar el apoyo de los stakeholders, pero ¿cuántas veces nos ha pasado que entregamos un proyecto teniendo el apoyo de los stakeholders y no satisfacemos lo que buscaban? Eso es porque debemos hacerlos partícipes. Durante todo el proyecto, durante todas las etapas, debemos hacer partícipes a los stakeholders. La segunda es tomar decisiones ágiles. Si deseamos mejorar el éxito del proyecto, debemos acelerar la toma de decisiones. Y como tercer punto dentro de la metodología es ser capaces de definir un alcance mínimo. Esto nos va a servir para optimizar los procesos y tan solo tenemos que responder 2 preguntas muy simples. ¿Cuál es el propósito final del proceso y cuál debería ser el resultado? Y en cuanto a tecnología, consideramos muy importante la conexión entre herramientas. Si vamos a hacer un proyecto de consolidación financiera, de automatización del proceso de consolidación, debemos asegurarnos antes que nuestro ERP es capaz de extraer los datos para poderse cargar al software de consolidación. Si no, el proyecto no tiene sentido ni que tan siquiera empiece, con lo que es importante la conexión, valorar la conexión. Y segundo, conocer los límites. Debemos conocer los límites del proyecto que vamos a considerar para cuidar las expectativas y comunicarlas correctamente. Muchas gracias a todos y os dejo con Alejandro. Muchas gracias, Jenis. Bueno, para finalizar, os quiero dejar con esta imagen que representa nuestra visión de implementar proyectos, la cual es actuar como vuestro equipo extendido, el que nos tocará iniciar esa carrera, marcar el ritmo, pero en algún momento, y este momento debe ser lo más pronto posible, pasaros el testigo y que seáis vosotros quienes lleguéis a la meta y en adelante seáis capaces de operar estas herramientas con muy poca intervención nuestra. Si estáis pensando en abordar un proyecto de consolidación, entrar en contacto y con gusto os ayudaremos.
os dejo con Natacha del equipo de Lucanet, que os hablará en mayor detalle sobre esta tecnología. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alejandro, Leticia. Lo primero, voy a intentar presentarme. Me llamo Natacha, llevo más de 20 años en este mundo de las finanzas, el control de gestión y el reporting. He trabajado en diferentes sectores, automoción, auditoría, banca seguros. Más de 20 años dan para mucho. Mis últimas posiciones han sido como director de control de gestión y reporting en los grupos Cosentino, Bombarri y Gestamp, y ahora mismo desempeño las labores de responsable de partner dentro de Lucanet España. En mi tiempo libre me suelo dedicar a la enseñanza. He sido profesora de máster en diversas universidades, como la Universidad Miguel de Cervantes o el Centro de Negocio, la Escuela de Negocio CIF, adscrita a la Universidad de Alcalá de Henares. Y hoy vengo a hablaros pues, de los beneficios de la automatización en el Financial Performance Management. Esto en realidad es un oasis dentro del caos financiero. Para comenzar, vamos a revisar un poco cómo se encuentran nuestras organizaciones y cómo es el día a día de algunos de nosotros. ¿Quién no se ha sentido así en algún momento de nuestra vida profesional, en algún cierre, con la preparación de algún presupuesto? Estamos en un mundo cambiante, estamos en una situación en la que nos afectan muchas cosas. Está la globalización. Hoy en día hay muchísimas empresas que están situadas en más de una ubicación, en más de un país, en más de un continente. Necesitamos cada vez más una mayor flexibilidad. Eso está generando estructuras descentralizadas. Hay que delegar la toma de decisiones y a veces esa toma de decisiones no es homogénea. Estamos sujetos a diferentes normativas. Como bien decían nuestros compañeros de CIS, tenemos las US GAAP, tenemos las Spanish GAAP, tenemos leyes de comercio, tenemos IFRS. ¿Qué os voy a decir de las monedas y los tipos de moneda? Por supuesto, nuestra gran pesadilla cuando afrontamos cualquier tema en el área financiera y sobre todo a nivel de consolidación. Diferentes monedas, tipos de cambio, fuertes fluctuaciones. Miremos hacia América del Sur, miremos hacia Turquía. Bueno, no sé qué es lo que pasará después de esta experiencia que estamos viviendo todos. ¿Qué vamos a decir de los formatos? Pues por supuesto que no nos falte nuestro Excel maravilloso, ¿no? También tenemos los PDFs y recientemente un cliente me comentaba que hasta una servilleta de papel de un restaurante, hasta ahí le pasaron la planificación, ¿no? ¿Qué más estamos? Lo ha comentado antes Genís, cada vez estamos más en un mundo de tecnología. Aunque eso nos asusta, no nos debe de asustar, porque en realidad ese mundo de tecnología lo que nos tiene que llevar es a la digitalización. Estará tan de moda la digitalización de los procesos, la industria 4G. Y bueno, hay otro tema que también es muy importante y es nuestros clientes. Nuestros clientes en la dirección financiera normalmente suele ser el CEO, el comité de dirección. ¿Y qué es lo que siempre nos repiten? Necesito el dato ya. Es necesario que la información esté en tiempo, en forma, la toma de decisiones es súper rápida. Es necesario que nuestros procesos sean ágiles, sean seguros. Es todo rapidez. Hay otro tema, es la barrera de la contabilidad y la gestión se ha roto. Cada vez más queremos ir desde el lado de los estados financieros hasta profundizar en la gestión y que la información tenga una gran trazabilidad. Esa es nuestra situación. ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a muchos proyectos? Pues nos encontramos normalmente en grupos muy descentralizados que tienen varios RPs, que tienen que conectarse y claro, para conectarlo, pues ¿qué se utiliza? Nuestro maravilloso Excel, ese que tantas alegrías y tantos problemas nos ha dado. Volcamos toda la información a esos Excel maravillosos, esos Excel los utilizamos para crear la conversión de moneda, para unificar la normativa contable, para elaborar nuestros cuadros de mandos, para elaborar nuestros presupuestos, nuestros forecast, el consolidado y al final son Excel sobre Excel, 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 todos ellos vinculados. Perdemos un montón de tiempo porque hay que volcar una cantidad ingente de información y corremos mucho riesgo. Aparte de que es una tarea muy desmotivante porque todo esto tiene un problema. ¿Esto cómo suele funcionar? Esto funciona así. Empieza a recibirse información por un sitio, por otro y al final del proceso, ¿qué ocurre?
Imaginaros que al final del proceso tenemos una información absurda, una información extraña, que no tenemos trazabilidad de la información, no sabemos qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado? ¿Es un problema del proceso? ¿Es un problema del dato? No sabemos dónde ir. ¿Dónde podemos trazabilidad? ¿Cómo podemos trazar esta cantidad ingente de Excel, ¿no? Tenemos una propuesta que haceros. Nuestra propuesta es una propuesta simple, estructurada, que garantiza totalmente la calidad del dato, en la que volcamos toda la información en un proceso que nos permite optimizar los recursos, tanto técnicos como humanos, eliminar todo el desperdicio, todo lo que no aporta valor y siempre estar orientado a nuestros clientes finales. Desde el punto de vista financiero conseguimos la optimización del proceso, conseguimos automatizar la recogida de los datos, la trazabilidad de la información, la consolidación está totalmente automatizada, la planificación está integrada, tenemos análisis de diferentes escenarios y los datos siempre van a ser comparables. Es un tema muy importante. Ya que sabemos de dónde venimos y sabemos dónde nos gustaría estar, la solución es el camino y el camino no es otro que el Financial Performance Management System. Vamos a ver en qué consiste esto. Yo que ya llevo unos años en el tema, mi primera experiencia con el Performance Management no fue otra nada más que cuando sustituimos las máquinas de escribir y las calculadoras por ordenadores con Excel y Word. Es algo tan sencillo como eso, porque en realidad, en resumen, no es más que el uso de herramientas para mejorar y mantener el rendimiento de los procesos o en este caso de nuestras sociedades. Cuando hablamos de Financial Performance Management estamos intentando optimizar nuestros procesos, los propios de nuestra área, que son la consolidación, la planificación, la presupuestación, las previsiones, las elaboraciones de informes y los análisis. Y todo eso, ¿cómo se consigue? Eso se consigue homogeneizando datos, conectando procesos, automatizando tareas y finalmente dando esa rapidez y esa agilidad a los datos. ¿Por qué? Porque con los datos, ¿qué es lo que se hace? La toma de decisiones. Entonces tenemos que ser muy ágiles, el mundo es muy cambiante y ahí tenemos que poder adaptarnos. Todo esto nos suena, es nuestro día a día, es lo que hacemos diariamente. Y estamos haciendo es poner en marcha un FPMS, un Financial Performance Management System, y para eso lo que necesitamos es un proceso de transformación, que es lo que ha estado contando Genís y que normalmente suele abordarse desde dos puntos de vista. O sea, cuando las empresas o los grupos se enfrentan a esto pueden hacer dos cosas. O bien decidir, vamos a unificar todos los sistemas en un único ERP para ellas o vamos a elegir un FPMS. La primera opción suele requerir muchísimos recursos económicos, humanos, de tiempo. Además, limita mucho la flexibilidad, sobre todo en aquellos que son grupos en expansión o en negocios diversos. No necesariamente es muy práctico, ¿no? Cada vez más lo que tienden las empresas es a crear capas de sistemas o de datos, subiendo a cada nivel pues, o a cada capa el detalle necesario para su análisis o para la elaboración de los informes o para ejecutar el proceso, ¿no? Todo esto implica una implantación de un sistema y ese sistema, para que todo ese proceso de transformación lleve a éxito, los factores los habéis oído, están muy claros y se basan en esos tres pilares que desde CIS nos han comentado. Ahora me gustaría poneros un ejemplo de lo que es un FPMS. Lucanet es un FPMS y ahora os explicaré a través de las características de Lucanet por qué o cómo deben de funcionar los FPMS, los Financial Performance Management System. Básicamente Lucanet se basa en un modelo sencillo de 4 ejes. Por un lado, tenemos la recopilación y validación de los datos. Siempre debemos de trabajar con la premisa de que hay que rentabilizar los recursos. Por lo tanto, la automatización de los procesos tiene que ser un objetivo clave. Hay que rentabilizar recursos y tiempo. Debemos de buscar soluciones que nos permitan, como bien nos han comentado desde CIS, que podamos integrar el mayor número posible de nuestros RPs. Con Lucanet tendréis más de 250 conectores con diferentes RPs, ¿no? Aparte, por supuesto, de la integración con nuestro maravilloso Excel. Para que toda esta información pueda coexistir, porque claro, tenemos una información que viene de diferentes sistemas, que puede ser variada, necesitamos que coexista en una única base de datos y que podamos analizarla. Para eso es necesario
que nuestro sistema nos permita hacer tareas de homogenización de nuestros datos. Por ejemplo, es muy habitual que en grupos que están localizados en diferentes países tengan diferentes planes de cuentas, pero cuando analizamos la información desde el área de consolidación o desde el área financiera del grupo, lo que pretendemos en todo momento es que esa visualización sea homogénea. Por lo tanto, a lo mejor necesitaríamos un único plan de cuentas sobre el que mapear todo. Necesitaríamos también que no se perdiera la trazabilidad con los planes de cuentas originales, porque al fin y al cabo, si necesitamos que alguien nos explique algo y necesitamos recurrir a una filial, tendremos que hablarle en su lenguaje, con su codificación y con su plan de cuentas. Necesitaríamos también que contemplara temas de diferentes idiomas para que en nuestra aplicación al mismo tiempo de integrar y homogenizar nos permita traducir. Tan importante, como veis, ya estábamos hablando de integración, estamos hablando de datos, de homogenización, pero tan importante como todo eso es que la recogida de los datos se haga con calidad. La herramienta nos tiene que permitir poner controles que eviten que la información o datos incorrectos lleguen a nuestro receptorio de datos, a nuestra herramienta, ¿no? Porque los errores tienen que corregirse siempre en origen, si no, perdemos la trazabilidad. Es necesario depurar en origen la información. La información tiene que llegar con unos mínimos estándares de calidad. No sé, os voy a poner algo tan evidente que después de tantos años trabajando en la materia, aunque parezca absurdo, se da que no ocurre, ¿no? Por ejemplo, si vamos a realizar una consolidación, la información de partida tendrá que venir con un mínimo detalle de imputación de intragrupo, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a realizar las eliminaciones? Y a poder ser, tendremos que establecer procedimientos que garanticen que esa información es consistente, ¿no? Si vamos a calcular indicadores o KPIs en función del número de efectivos, pues lo lógico es que en nuestro sistema dispongamos de un desglose suficiente de la plantilla. Si vamos a manejar un balance, pues lo lógico es que el activo sea igual al pasivo. Son cosas muy evidentes, pero que no siempre ocurren. A veces los balances de sumas y saldos llegan descuadrados, os lo puedo prometer. Dentro de un proceso de consolidación, bueno, pues como habéis visto, lo primero es la recepción de los datos. Luego estarían los procesos. Hoy nos vamos a centrar más en la consolidación, pero los procesos que hacemos desde Lucanet son tanto la consolidación como la planificación financiera. Entonces, dentro de la parte de procesos, ya que tenemos nuestros datos y tienen suficiente calidad, vamos a consolidar. Entonces, ¿qué es lo que le podemos pedir a una herramienta, a un FPMS que nos facilite el proceso de consolidación? Pues que nos permita definir grupos y subgrupos, diferentes niveles de consolidación, que nos permita aplicar diferentes normativas, la IFRS, la Spanish GAAP, la US GAAP, incluso que nos pueda permitir la realización de consolidados paralelos con diferentes normativas. ¿Para qué? Para poder evaluar el cambio o el efecto de un cambio de normativa dentro de nuestros estados financieros. Pero no solamente nos tiene que permitir hacer la consolidación estatutaria, también nos tiene que permitir hacer una consolidación de gestión por segmentos, por líneas de negocio, por áreas territoriales. Nuestra herramienta nos tiene que permitir también la homogenización en tiempo de forma sencilla. No nos olvidemos, podemos tener diferentes ejercicios contables dentro de nuestras diferentes empresas. Debe de permitir también homogenización de moneda. Tenemos que poder convertir todo a nuestra moneda de referencia. Entonces, tenemos que trabajar con tipos de cambio históricos, con tipos de cambio medio, con tipos de cambio de cierre, a poder ser incluso incorporación de estos tipos de cambio de forma automática a través de conexiones con el Banco Central Europeo o de ficheros Excel. ¿Qué más nos tiene que permitir? Por supuesto, nos tiene que permitir que las eliminaciones interco se hagan de forma automática y tiene que, importantísimo, generar evidencias que nos sirvan cara a cualquier auditoría interna o externa, que nos permitan la trazabilidad del dato. Esto tiene que hacerse a través del registro de asientos de eliminación, de los informes relativos al proceso de consolidación. Todos esos requisitos que se deben de pedir al FPMS de consolidación los cumple Lucanet. ¿Qué os voy a decir del reporting? Pues del reporting tiene que ser algo muy sencillo, que nos tiene que facilitar el que hagamos un informe o lo adaptemos sin que se tenga que abrir un ticket a informática. Quien no ha sufrido aquello que quiere una modificación en un informe tiene que abrir el ticket lo tiene que solucionar informática, no está el chico que hace el informe. O sea, tiene que haber una rapidez en la respuesta. Tenemos que poder solucionar nuestros problemas.
y, por supuesto, integrarse con Excel, tener herramientas de conexión con Power BI y, por supuesto, elaborar nuestros cuadros de mandos. Si además nos permite tener reporting financiero con normativa de SED o automatizar nuestras memorias, pues mejor que mejor. Esto es en global lo que debería ser un FPMS y estas son lo que ofertamos desde Lucanet. Espero que os haya servido de una visión global y particular del FPMS y bueno, pues estamos a vuestra disposición para todo aquello que deseéis y necesitéis. Gracias. Muchísimas gracias, Natacha, por tu presentación de parte de Lucanet. Vamos a dar paso ahora a las presentaciones de Albert y José en nombre del Centro de Estudios Financieros. Buenos días, soy Albert Valero y junto con José Sanfeliu vamos a hablar en nombre del CEF, que supongo que ya todo el mundo conocéis, el Centro de Estudios Financieros, que somos especialistas también en consolidación, pero también en lo que es cursos en IFRS, en US GAAP y en contabilidad. Y la experiencia que tenemos tanto José Sanfeliu como yo mismo es, aparte de la docencia, es también haber trabajado como auditores en grandes grupos. Entonces, la auditoría de un consolidador realmente es bastante diferente a lo que es una auditoría de unas cuentas anuales individuales, porque en estos procesos el auditor se implica un poquito más para poder realizar el proceso. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en grandes grupos, alguno que tenía más de 300 empresas por todo el mundo, y entonces conocemos la problemática de la consolidación también en la práctica, no solo en la docencia. No obstante, en la docencia también, al haber pasado muchos alumnos en nuestros cursos, también tenemos pues la experiencia que nos aportan cada uno de nuestros alumnos. Y es por ello por lo cual el nombre de nuestra ponencia es ¿cuál es el objetivo de la consolidación? Esto es lo que hemos visto en los cursos. El objetivo de la consolidación es lo que nos va a asegurar el éxito del proceso. El éxito del proceso en la cual nos van a poder ayudar las herramientas como Lucanet y socios que implantan la herramienta como CIS Consulting. Pero el gran éxito de la consolidación va a ser que todo el mundo que está involucrado en la consolidación, incluidos los destinatarios, esos stakeholders, comprendan cuál es ese objetivo de la consolidación. Como veis aquí, no es cumplir con las disposiciones normativas, aunque parezca esto un anatema. El objetivo es suministrar información comprensible y útil. Es decir, y la información para poder presentar la imagen fiel en unos estados financieros. Si esto se cumple, si vamos a dar la imagen fiel, estaremos cumpliendo las disposiciones normativas. Es decir, al final, las normas se cumplen y se cumplen en el momento en el que conseguimos ese objetivo. Y es dar esa imagen fiel. Muchas veces he oído hablar de consolidación interna, consolidación de gestión, etcétera. En realidad, la consolidación debe ser un instrumento de gestión. Recuerdo un grupo familiar, ellos gestionaban todas sus empresas en las cuales vendían automóviles de diferentes marcas, que tenían talleres, tenían empresa de corredor de seguros, etcétera. Su gestión era sumar todas esas empresas. Ellos estaban muy contentos con su cifra de ventas, con su cifra de beneficio, pero cuando se hizo por primera vez la consolidación, quedaron realmente sorprendidos al ver que ni su cifra de ventas ni su beneficio era el que ellos pensaban, sino simplemente era inferior. ¿Y por qué eso? Hemos de tener en cuenta que la consolidación implica, el objetivo es dar la imagen fiel del grupo como una entidad, como una única entidad. No como la agregación que pensaba este grupo familiar, no. Como una nueva entidad. Es una nueva entidad que va a presentar sus cuentas. Vemos aquí que ya el enfoque no es el de la agregación, sino el de la entidad.
no es simplemente una prolongación de los estados individuales de la sociedad dominante, no es la suma de los estados financieros, es un nuevo sujeto contable, y ese nuevo sujeto contable es el grupo. Y esto lo ha de tener presente todas las personas que están participando en el proyecto, porque con ello, como la consolidación es un proceso lógico, sabiendo ese objetivo, podremos aplicar la lógica y daremos con la solución. Claro, hay determinadas convenciones que sí que las fija la normativa, que ya conocéis la mayoría, qué hay que hacer con las combinaciones de negocios o las combinaciones por etapas, cuáles son las reglas para la conversión de estados financieros. Esas convenciones diferentes son lo que hacen variar los diferentes cuerpos contables, es decir, las diferencias entre los diferentes GAP a la hora de consolidar provienen de esas convenciones, pero el proceso lógico de consolidación es el mismo bajo cualquier cuerpo contable. Y además hay que tener en cuenta que es un proceso nuevo en cada cierre, aunque también es no tan nuevo, como ya sabemos todos los que habéis participado en consolidación. Por tanto, hemos de estar enfocados a ese objetivo, aplicar la lógica de consolidación que tiene que estar interiorizada por todos esos participantes. Y si tenemos dudas, pues siempre tendremos los profesionales que nos pueden asesorar, en este caso, por ejemplo, los profesionales en la implementación de CIS Consulting, que están convenientemente formados, o siempre los participantes pueden acudir a los cursos del CEF, que también se dan no solo en los centros, sino también en las propias empresas personalizados. Y si no, pues podríamos tirar de la normativa o de los manuales. Pero bueno, la experiencia que tenemos, el problema con los que nos encontramos nunca está en los manuales, ¿verdad? Cuestiones prácticas que se nos pueden presentar y que nos dirigen a ese éxito en el objetivo. Esas cuestiones que tenemos que responder y que tiene que asegurar nuestro proceso. El reporting de las sociedades incluye toda la información necesaria tanto para el proceso de consolidación como para cumplir con las necesidades de información normativa. ¿Hay coherencia entre la consolidación de este año y del año anterior? Como decimos que cada año es un proceso nuevo, tiene que haber coherencia. Ya sabéis, en el argot utilizamos la prueba del algodón, que no es más que la conciliación de patrimonio neto. ¿O se han reproducido los ajustes del año anterior? Y por último, uno de los temas estrellas que nos gustan mucho a los auditores, pero que cada vez menos aparece, es ¿se han registrado los efectos impositivos en los ajustes en los que sea adecuado registrarlo? Esto en cuanto a insistir en ese objetivo, pero las disposiciones normativas también están pensando en ese objetivo. Tenemos los USGAP, está en la Accounting Standard Codification 810, tenemos allá la regulación de consolidación. En IFRS tenemos, que estáis viendo aquí, en este caso la IFRS 28 aquí está mal indicado, pues que es la IAS 28, pero estas son las normativas según el cuerpo contable que apliquemos. Voy a dar paso a José Sanfeliu, que es quien nos va a desarrollar en parte qué dicen estas disposiciones normativas y os dará énfasis en aquellos puntos que consideramos más interesantes de cara al proceso de consolidación. Hola, buenos días a todos. Vamos nosotros a continuar con la parte de normativa contable y nos vamos a concentrar en la normativa española. De las normas españolas que tenemos, todas estas aquí puestas en la proyección, hay dos donde las que tenemos que tener mayor hincapié. La primera en las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas, que sería el verdadero cuerpo normativo a efectos de normativa española, y en segundo lugar, la que aparece en cuarto lugar, que es el propio Plan General Contable y sus adaptaciones sectoriales, porque hay normas específicas como el tratamiento de determinados aspectos contables. Estas dos son las principales, aunque el resto de normas que aquí aparecen completan el cuerpo principal de la normativa española. Toda normativa tiene un proceso de consolidación y aquí tenemos las partes y los grupos que todo el mundo tiene que hacer a la hora de abordar un proceso de consolidación.
En primer lugar, tiene el perímetro de consolidación, que corresponde a la definición del número de empresas que incorpora el grupo. Básicamente, aquí hay dos criterios principales a tener en cuenta. El control que tenemos de las sociedades o también la influencia significativa. En función de estos dos parámetros definiremos nuestro perímetro de consolidación. Es importante, por saber si hay 10, 12, 15 o 20 empresas que son objeto de consolidación. Una vez que tengo ya el perímetro, pues a cada una de las sociedades que forman parte de este perímetro le pediré la obtención de los estados financieros individuales, que nos reporten sus estados financieros para que podamos realizar el proceso de consolidación. A esos estados financieros individuales tienen que pasar por el tamiz, se tienen que homogeneizar, es decir, tienen que parecerse todos y seguir los mismos criterios para que después finalmente se pueda hacer el proceso de agregación, que es la suma de esos estados financieros, y aplicarle en la última fase, que es la propia de consolidación, donde se producen ajustes y eliminaciones. Llegando a este último punto, podemos obtener finalmente esos estados financieros consolidados tan deseados por los usuarios de la información. De todas estas etapas, nos vamos a concentrar en tres: en el proceso de homogeneización, en el proceso de ajustes y eliminaciones y finalmente en la determinación del perímetro de consolidación. Y por tanto, avanzamos en estas áreas. Dentro de lo que sería la homogeneización hay 5 grandes grupos. La primera, la temporal, es decir, básicamente sería que todos los estados financieros tienen que estar referidos a la misma fecha y por tanto es el primer punto que debe cumplir las empresas, digamos, dependientes. En segundo lugar, tenemos la parte de valoración, es decir, que se tiene que aplicar los mismos criterios de valoración que aplica la matriz a todas las empresas individuales y, por tanto, para que también sean similares. Si hubiera algún aspecto de normativa sectorial, porque algún sector es de especial incidencia o está regulado, pues habríamos que tener en cuenta cuáles son estos elementos para poderlos tener en cuenta a la hora de incorporarlos. Las operaciones internas, por supuesto, igual que ha dicho Natalia, que habría que hacer una perfecta conciliación, pues esto, aparte de que sea sano desde un punto de vista de gestión, en la ley obligan a que todas las operaciones externas estén perfectamente casadas para poder tirarlas adelante. Y finalmente, aquellos cambios de estructura, de balance y cuenta de resultados que permitan realizar una correcta agregación. Por ejemplo, una partida de un inmovilizado material en un elemento de una individual puede ser después una inversión inmobiliaria o viceversa. Y por tanto hay que cambiar. O una partida de gastos de estructura puede acabar siendo un importe en compras en las cuentas anuales consolidadas. Y por tanto, esos ajustes deben poderse realizar. Una observación que hago en este proceso de homogeneización sería que si la matriz consigue que sus empresas dependientes realicen todas estas tareas de motu propio y antes de empezar, el proceso de homogeneización será mucho más sencillo y será más fácil obtener los estados financieros consolidados. Finalmente, tenemos el segundo punto, que serían ajustes y eliminaciones, y dentro de estos ajustes y eliminaciones tenemos el primero de ellos, que es la inversión en fondos propios. Esa inversión en fondos propios hace referencia sobre todo al elemento principal de la consolidación, que es la afloración del fondo de comercio de consolidación o, en su caso, la diferencia negativa de consolidación que iría resultados. Este es el ajuste principal, el que determina el valor de la operación y que, por tanto, tiene mucho interés a efectos de los mercados. Las partidas intergrupos se tienen que eliminar, créditos, débitos, ingresos y gastos intergrupo. Si han sido correctamente conciliados, es una partida o un elemento que no tiene mucho problema. Y finalmente hay que ajustar aquellos elementos que provengan de resultados y operaciones dentro del grupo. Todas las operaciones de beneficio o pérdida que absorba dentro del grupo tienen que ser eliminados porque son operaciones que todavía no se han realizado. Finalmente, como último punto a informar, es que dentro de un grupo, si no te tiene el control absoluto de ese grupo, aparece la parte de socios externos, que es la parte del grupo de la cual no tengo el control. Y por tanto hay que informar de forma adecuada, separando el resultado consolidado de la atribución de resultados a socios externos. Finalmente, determinar el perímetro de consolidación.
está claro cuando tenemos un grupo de empresas que al inicio del proceso de consolidación y durante el ejercicio hay empresas que abandonan el grupo y por tanto saldrían y otras empresas que se incorporan al grupo y por tanto comportarían un aumento del grupo en cuestión. ¿Qué es lo importante que tener en cuenta en estos dos casos? La fecha de salida para las fechas que abandonan el grupo y la fecha de entrada a efectos de las que se incorporan dentro del grupo. Y esto aquí, tanto desde el punto de vista real como desde el punto de vista legal, porque a veces la fecha de la operación no coincide con la fecha de entrada o salida del grupo. Eso daría un nuevo grupo de empresas que vuelven a consolidar. Dentro de estas incorporaciones y salidas del grupo, tendríamos algunas situaciones que hay que tenerlas bien presentes. Fíjense que aquí tenemos prácticamente 8 posibilidades y seguramente alguna más estará allí escondida, pero digamos que las dos principales, las dos más sencillas, serían la primera, donde mantengo el porcentaje de participación y por tanto ahí no hay cambios significativos, sería un grupo estable y por tanto el proceso de consolidación es más sencillo. Otro, que sería el punto segundo, donde las inversiones de las sociedades es bastante frecuente, con lo cual sería un grupo activo en adquisiciones, en enajenaciones, en reestructuraciones y, por tanto, el proceso de consolidación sería mucho más complicado. Dicho esto, después tenemos todas unas series mixtas donde puede haber aumentos y disminuciones de participación aportando o sin aportar más dinero y, por tanto, eso implicaría ciertas particularidades en el proceso de consolidación y la determinación del fondo de comercio. Por lo tanto, aquí tenemos, sin comentarlos todos, pero aquí tendríamos algunas inversiones y aumento del porcentaje de participación, algunas disminuciones sin pérdida de control o una disminución con pérdida de control. Y, por tanto, en cada una de estas situaciones habría que estar a lo que marca la normativa y a lo que marca el sentido de la consolidación. Dentro de esos cambios, ¿cuáles son los elementos más importantes? Cuando hay un cambio en el grupo, en cuanto a los activos y pasivos, hay que saber cuál es la fecha de incorporación o salida para saber su impacto y después cuál es el impacto que tendrá en el fondo de comercio si se produce este hecho. Respecto al neto patrimonial, habrá un aumento o disminución de fondos propios y, por tanto, tendrá un impacto en el estado del cambio del patrimonio neto. Y, finalmente, en la cuenta de resultados, también vamos a ver la fecha de incorporación o salida porque tiene impacto sobre la cifra de negocios y los gastos del ejercicio. Finalmente, dentro de la problemática de consolidación, quizá uno de los elementos más importantes de prestar atención, tal como ha dicho también Natalia en esta presentación, es el tema de la conversión de estados financieros en moneda extranjera. Es decir, cuando tengo estados financieros dependientes que están regidas en una divisa que no es la divisa de la matriz y que no es la que se formulan las cuentas anuales. Hay que convertir esos estados financieros a la divisa funcional. Por tanto, en primer lugar, tendré unos activos y unos pasivos que se aplicarán en principio el tipo de cambio de cierre. Después tendré el patrimonio neto, que se aplicará el tipo de cambio histórico. Evidentemente, al producirse estos dos diferentes formas de aplicar tipos de cambio a diferentes elementos del balance, va a provocar un descuadre que se reflejará en la conocida partida de diferencias de conversión. Y entonces, después de esto, la cuenta de resultados es la que tiene mayor incidencia en el tipo de cambio, porque entre ingresos y gastos el tipo de cambio se tiene que aplicar el tipo de cambio histórico a cada fecha en que se reconoció el ingreso o el gasto correspondiente. Esa sería la norma correcta. Como la aplicación de esto puede ser en algunas ocasiones muy difícil, la norma permite aplicar un tipo medio ponderado para un periodo, en este caso el mes, siempre y cuando no hayan variaciones del tipo de cambio significativas. Por tanto, habría que definir cuándo es un cambio significativo en el tipo de cambio o no. Normalmente se intenta aplicar el tipo medio ponderado, pero eso genera problemas a la hora de conciliar operaciones intracompañías. Por tanto, habrá que estar muy atento a ese tipo de cambio. Dentro de esos elementos, además, también tenemos que tener en cuenta que en los estados financieros de moneda extranjera, la eliminación de los resultados internos tiene que desaparecer y, por tanto, no puede haber ninguna operación dentro de esas operaciones internas, aunque sea en divisa. Y, por tanto, se tiene que aplicar el mismo tipo de cambio que la fecha en que se contabilizó, en este caso, la matriz.
Después, si tenemos caso de sociedades de alta tasa de inflación, Venezuela y América del Sur, que sería la zona donde las tasas de inflación son más elevadas, pues entonces allí hemos de hacer una transformación de los estados financieros para tener un valor actualizado a un índice general de precios. Y ese índice general de precios es el que se aplicará para activos y pasivos, para ingresos y gastos, en este caso. Finalmente, las diferencias de cambio en partidas monetarias, en este caso, no se eliminan, se tienen que mantener para poder saber cómo incide la divisa en el tipo de cambio de partidas monetarias. Y finalmente, si tengo una inversión en el extranjero, pues entonces esa diferencia de cambio de la inversión en moneda extranjera en mi participada va a ir a diferencias de conversión y se convertirán al resultado en función de su ejecución o realización correspondiente. Respecto a la contabilidad de las coberturas, tenemos que las transacciones del grupo de inversiones netas en una asociación extranjero solo se podrán mantener aquellas coberturas que tengan un impacto hacia el exterior. Las coberturas internas se tienen que eliminar y no pueden reflejarse en los estados del grupo. Por mi parte ya es todo. Despedirme y doy paso a Leticia para que abra el foro de debate. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias a todos. Efectivamente, pasamos a dar lugar a nuestro foro de debate. Bueno, en el foro de debate van a participar todos los ponentes que habéis hecho las presentaciones con la introducción de nuestro compañero Christian Uhlen de Lucanet. Hemos recibido varias preguntas. La primera que tengo aquí va dirigida para Albert. Dice lo siguiente: Albert, ¿cómo le explico la normativa de consolidación de aquí a mi filial en China? Esto es una de las cuestiones que más se plantean cuando en los grupos que tienen pues filiales en el extranjero, pero que no están en Europa, sino que están en países alejados, y muchos de los grandes grupos tienen filiales en China. Entonces, allí en China, ¿cómo nos vamos a entender con ellos? Bueno, en inglés, lógicamente, pero la manera en la cual ellos entiendan cuáles son nuestras necesidades a la hora de hacer la consolidación es pedirles que nos lo hagan en base a IFRS, en base a normas internacionales de información financiera. Ellos allí no aplican realmente IFRS, ellos tienen sus propios principios contables chinos, pero esos principios contables chinos no se desvían prácticamente de son compatibles con los IFRS. Y como sabemos, los IFRS respecto a nuestras normas contables en cuanto a consolidación, bueno, existen diferencias, pero son mínimas. Por tanto, si queremos entendernos con ellos, que nos reporten en base a IFRS. Vale, Albert, muchísimas gracias por tu respuesta. Espero que se haya resuelto la duda de nuestro asistente. La siguiente pregunta va dirigida para José Sanfeliu. ¿Se pueden aplicar las normas internacionales en España? Sí que se pueden aplicar las normas internacionales, es decir, las IFRS, en este caso, que están organizadas, armonizadas en el ámbito europeo. Una empresa española que tenga un grupo puede formular sus cuentas anuales, en este caso consolidadas, en la normativa internacional de forma voluntaria, ¿vale? Por tanto, es un hecho voluntario para las empresas, digamos, que no cotizan en bolsa, ¿eh? Las que cotizan en bolsa obligatoriamente tienen que recoger las normas internacionales, en este caso, en sus estados financieros. Vale, José, muchísimas gracias por tu respuesta. Creo que ha quedado bastante claro. Doy paso a una pregunta dirigida para Natacha Ruiz. Natacha, ¿podrías decirme cómo integraría Lucanet los datos financieros de otro sistema? Sí, bueno, vamos a ver. Lucanet lo que tiene son más de 250 ETLs o conectores con diferentes RPs. Pues como habéis podido ver, un ejemplo era los que aparecen en la diapositiva. Entonces, se integra a nivel de detalle de asiento para que podamos hacer el drill down y desde el resultado consolidado hasta el detalle de asiento. Entonces, tienes tanto la cuenta como el importe, como los campos de análisis que puedan llevarse a nivel contable, como el centro de coste, y a ese nivel es al que se integra con esos más de 250 conectores.
Vale, Natacha, muchísimas gracias por tu respuesta. Tengo aquí otra cuestión de uno de los asistentes que me la dirige a CIS Consulting, en concreto a Alejandro de la Concha, y dice así, Alejandro, habéis mencionado que CIS realiza proyectos sin generar dependencia. En nuestra empresa hemos tenido otras experiencias con herramientas en las que nos ha costado mucho trabajo ser autosuficientes. ¿Cómo podemos asegurar esto con lo que proponéis? Bueno, pues es remitirnos al contenido de nuestra presentación. Hay 3 factores: personas, metodología y herramienta, ¿no? Tenemos que cuidar el balance entre estos 3 factores y no intentar que uno salve todo. Es decir, no podemos apostar a que la tecnología sea hiper sencilla y resuelva todo, pero por otro lado le exijamos un alcance muy grande. O no nos impliquemos como equipo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esos 3 factores, tenemos que dedicarle tiempo al proyecto, tenemos tal vez que desarrollar ciertas capacidades, como mencionaba Yenis, técnicas. No se trata que acabemos siendo unos expertos en informática, pero sí tenemos que desarrollar estas capacidades, tenemos que participar dentro del proyecto y tenemos que buscar el mejor uso de la metodología. Y yo mencionaría tal vez aquí una clave de oro, que es cuidar el alcance del proyecto y no ser muy ambiciosos e intentar ir paso a paso. Vale, Alejandro, muchísimas gracias por tu respuesta. Tengo también una pregunta que va dirigida a Genís. ¿Cómo se definen los límites de la automatización en el proceso de consolidación? Para definir los límites debemos tener claro que esto va en función de las prioridades de los interesados del proyecto, de los interesados más próximos al proyecto. Al final, el objetivo es obtener una integración que sea flexible y que facilite el trabajo y, por lo tanto, que aumente la eficiencia de nuestros procesos. Sabiendo esto, pues nos podríamos centrar en automatizar operaciones básicas, que normalmente suelen ser la eliminación de fondos propios o las operaciones intercompany, y evitar generar complejidad automatizando procesos secundarios o excepcionales que aporten poco valor. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tengo aquí una última pregunta que va dirigida a mi compañero Christian Uhlen. Christian, ¿cómo maneja Lucanet monedas extranjeras? En Lucanet tenemos la posibilidad de importar los diferentes tipos de cambios automáticos, por ejemplo, del Banco Central Europeo, y todo el cálculo se hace en Lucanet automáticamente. Es decir, el PIG se calcula con el tipo de cambio promedio de mes o con el acumulado del año y el balance automáticamente con el tipo de cambio cierre de mes. Así, una vez que lo hemos metido, podemos mostrar diferentes estados financieros con las monedas que necesitamos. Y el cálculo ya no lo tenemos que hacer manualmente. Vale, Cristian, pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras presentaciones y vuestras respuestas. Lo tenemos que dejar aquí debido al tiempo. Las preguntas que hayan quedado sin responder podrán ser respondidas posteriormente. Nos dirigimos a vosotros para responderlas. Y bueno, solo me queda dejar aquí nuestros datos de contacto en caso queráis contactar con alguno de nosotros. Y bueno, agradeceros nuevamente vuestra asistencia y esperamos que hayáis disfrutado de nuestro webinar. Hasta la próxima y muchas gracias.